oferta. Por ejemplo, pero en el caso del CONALEP, ha habido un esfuerzo de reformar el CONALEP, por ejemplo, tratando de vincularlo más al sector productivo, y hubo una reforma del CONALEP. Hubo una reforma del bachillerato tecnológico que ahora está en marcha desde el año pasado, tratando de resolver, por ejemplo, este problema del tránsito entre diferentes subsistemas. Ha habido reformas en el bachillerato general, en el bachillerato de la UNAM. Estos son reformas en los sistemas públicos. Y estas reformas, aunque se han dado de manera independiente, tienen 4 elementos en común, por lo menos, que, como veremos más adelante, son muy similares a lo que ha pasado en otras regiones del mundo. El primer elemento en común es que todas estas reformas han enfatizado cambios en la educación dirigidos a tratar de pasar de un sistema que privilegiaba la simple transmisión del conocimiento, una enseñanza más enciclopédica, a tratar de adaptarla al mundo en el que tener conocimientos sí es importante, pero no necesariamente hace la diferencia. Los jóvenes de hoy tal vez les hace más diferencia saber otro idioma, saber manejar la tecnología, poder acceder a información y procesarla, poder interactuar con jóvenes de otras culturas, poder tener acceso no nada más a la información, sino poder buscar la información que necesitan para resolver un problema. Y esas no son cosas que se aprenden en una materia, no hay una materia de cómo usar la información. Eso se adquiere en todo el proceso educativo, en diferentes materias de estudio. Es el desarrollo de competencias, de habilidades básicas para la vida, que van más allá de la memorización, por ejemplo, para pasar un examen. Todos conocemos los casos, algunos en carne propia, de sacarnos 10 en un examen simplemente memorizando una lista de conceptos que tal vez a las 2 semanas se pierden totalmente. Y en el mundo de hace 30 años tal vez no era tan grave, pero en el mundo de hoy eso está determinando que países como China, como la India, como Malasia tengan un desarrollo mucho mayor. Entonces estas reformas que se han dado en México se han enfocado a tratar de darle una naturaleza distinta a la educación, que no sea nada más la transmisión de conocimientos, sino el desarrollo de una serie de competencias y habilidades que requieren los jóvenes del siglo XXI. Un segundo elemento en común es que se ha ido evolucionando para tener elementos en común, pero elementos también diferenciados, como por ejemplo en el caso del bachillerato tecnológico, en donde antes era una dispersión mucho mayor y ahora hay ya elementos en común. Un bachillerato tecnológico agropecuario tiene muchos elementos en común con un bachillerato tecnológico industrial. Ahora ya incluso se pueden cambiar de un sistema a otro, pero también tienen elementos que los hacen distintos. Un tercer elemento en común muy importante para reducir la deserción es dar mayor flexibilidad, tanto en cambiarse de un sistema a otro, como también en seguir diferentes secuencias en el plan curricular, pero con mucho énfasis en la transversalidad de este tipo de competencias. Y por último, otro elemento en común es tratar de cambiar las prácticas de los docentes, la forma como se da la enseñanza, para que el profesor se convierta más que en simplemente un transmisor de datos y de información, una guía, un asesor, para que el propio alumno vaya descubriendo y vaya generando estas habilidades que necesita. Estos son algunos elementos en común de los distintos esfuerzos que se han dado de manera independiente en México. Pero cuando vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido en la Unión Europea, que es un caso todavía más complejo, porque en la Unión Europea son países distintos que han integrado un sistema supranacional de educación media superior. Esto quiere decir que alguien que estudió en un país 2 años de bachillerato puede ir a otro país, se le valida esos 2 años, y se valida porque tienen una característica distintiva, que es que tienen elementos en común que son precisamente esas competencias, pero también tienen espacio para que en cada país se dé la historia que se tiene que dar, la educación cívica que se tiene que dar y que debe de ser distinta de país a país, pero tienen como elemento articulador precisamente un perfil de egresado, un perfil del egreso de educación media superior definido por esas competencias. Son las competencias que hacen que un alumno de Alemania sea también funcional en España, aunque conozca la historia de Alemania más que la de España, pero tiene las competencias para adaptarse a otro medio y a otro entorno. Entonces son cambios en los que se persisten las diferencias particulares de los países, pero con elementos de identidad común que hacen que los estudiantes puedan incluso transitar de un país a otro. En otros casos como Francia, Argentina, Chile, ha sucedido exactamente lo mismo. Ha habido una evolución del sistema de educación media superior, un cambio de enfoque hacia el desarrollo de competencias, tratándolo de articular mucho más con el mercado laboral. Las competencias, básicamente el esquema
ha sido un cambio de orientación de un sistema enciclopédico de memorización hacia un sistema en donde por supuesto que hay una transmisión de conocimiento hacia los alumnos, pero privilegiando el desarrollo de estas competencias. Y si nos vamos un poco adelante en la presentación, 2 láminas adelante, aquí hay algunas definiciones. Por ejemplo, las competencias, bajo una definición, es la movilización de conocimientos, habilidades y actitudes en contextos específicos que van más allá de los objetivos de distintas asignaturas o de un plan de estudios. Son espacios en donde a través de la transmisión de conocimiento se generan estas habilidades que son útiles mucho más allá de las materias de estudio. Tomando en cuenta los retos de este diagnóstico y lo que ha pasado en otros países del mundo, la propuesta de reforma de la educación media superior en México va muy en la línea de estos avances internacionales. Si nos vamos un poquito más adelante, por favor, y les voy a comentar de manera muy general, más adelante, por favor,